Buenísimo, buenísimo, qué bonita la alabanza, ¿eh? No vengo a pedir, solo vengo a bendecir. Qué lindo. Bien, Claudio, tenemos ahí la palabra Muy del bien. Señor. Continuamos con la lectura del Nuevo Testamento. Y para compartirlo, para leerlo, para escudriñarlo, para guardarlo. El que oye, De dice lo más profundo de su corazón. Jesús, dice el que oye la palabra de mi Padre y la hace, ese es mi hermano. Así que si la oímos y la hacemos, al menos hagamos algo. Amén. ¿Eh? De lo que la palabra del Señor dice, entonces seremos hermanos del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor, estamos en el Evangelio según San Juan, ya hoy lo vamos a terminar, el capítulo 8, no el Evangelio, el capítulo 8, porque hasta ahí habíamos llegado. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 40, bueno, 39, vamos a leer el 39 para retomar lo de ayer. Versículo 39 al 59, son 21 versículos. Dice la palabra del Señor así, San Juan 8, 39 en adelante. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahí continúa. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas también. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió
y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Muy bien. Ahí termina el capítulo 8. ¿Sí? Jesús está discutiendo con unos judíos que habían, después de tanto escucharlo hablar en el templo, a Jesús habían creído, habían aceptado gran parte del mensaje que Jesús proclamaba. Pero cuando Jesús empezaba o continuaba hablando, o sea, no habla siempre del mismo tema, va revelando diferentes verdades acerca de Dios, del Padre, de su propia persona, y los judíos que primero habían creído, de entre la multitud que había, un grupo creyó, así que se quedó escuchando a Jesús, siguió de buena gana, pero Jesús sigue hablando de que a él hay que, o sea, cuando uno cree tiene que permanecer firmemente en la palabra que Cristo proclamaba, que no hay otra verdad, ¿sí? El mundo no tiene de dónde sacar esta verdad que Jesús enseñó, no la quiere buscar sin Cristo, por supuesto. El mundo quiere buscar una verdad, un fundamento, algo sólido, algo que trascienda el tiempo, que trascienda aún la misma vida y existencia humana, y que sea lo suficientemente poderoso para sostener las vidas humanas, no en el sentido de que no mueran nunca, sino sostenerlas en una vida que tenga coherencia con lo que el ser humano es, porque veo que el ser humano bueno, todos somos así, por supuesto, todos somos pecadores. Gracias a Dios ahora hemos sido rescatados de ese mundo malo, pero el ser humano se comporta fuera de lo que es el ser humano, se comporta muy irracional, muy egoísta, muy orgulloso, muy soberbio, teniendo la capacidad de poder evitar todas esas miserias humanas. El ser humano no tiene el poder para evitarlas, ¿sí? El ser humano puede dejar de ser orgulloso, sin embargo no lo logra. Puede dejar de ser envidioso, pero no lo logra. Puede dejar de ser mentiroso, y no lo logra. Y así podemos seguir con la lista, ¿no? Puede dejar de ser codicioso, porque tiene capacidad. No es lo mismo un perro que está desesperado por un bocado de pan y lo va a ir a buscar a cualquier lado y te va a robar el pan de arriba de la mesa. Pero porque es un animalito. Él no tiene la capacidad de discernir qué pan es de él, qué pan es tuyo, qué pan es del vecino, qué pan es de la panadería. Él sí, donde olfatea. A pesar de todo son bastante respetuosos. Usted vio las carnicerías que los perritos se quedan en la vereda. Sabe que el carnicero siempre algo le va a dar. No se meten adentro. Si se meten es para que lo vean y acá estoy, y sale. Y usted los ve que están siempre afuera de las panaderías, afuera de las carnicerías, ¿sí? Porque siempre le dan algo, los perritos que son más respetuosos a veces que los hombres. Bueno, si le dan y si no, esperan ahí. Pero más allá de eso, a un animal no se le puede demandar racionalidad, no la tiene. Todo solo tiene un instinto de poder sobrevivir, de encontrar comida, de encontrar agua. Pero el ser humano es codicioso. Un animal se satisface con el alimento cuando ya no tiene más hambre, ya se quedó tranquilo. Y el hombre se afana, se desespera, no puede dormir. Por eso Jesús dijo que Dios le da alimento a las aves todos los días y ellas no tienen afán. Y así, esa característica del hombre caído, del hombre pecador, el mundo quiere resolver el problema porque lo tiene delante de los ojos, por supuesto que lo tiene ahí, ¿cómo que no? Ya sabe, lucha contra eso todo el tiempo la humanidad. Y quiere encontrar una verdad que solucione ese problema, porque no se puede vivir permanentemente así, ¿sí? No se puede, porque provoca muchos inconvenientes y muchos dolores y muchos conflictos. Y obviamente hasta estallan guerras por esos problemas. Hay ataques terroristas, hay crisis
hechas a propósito para destruir naciones, sociedades, gentes, pueblos. Hay una competencia feroz que devora la ciencia, porque la ciencia debería estar al beneficio del ser humano y sin embargo las competencias económicas, financieras, de marcas y de esto y del otro y de aquello, se devora la ciencia, la atrofia, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y entonces la ciencia se transforma como un simple instrumento para la codicia del ser humano. Bueno, y así podemos seguir hablando todo el tiempo. Bueno, todo eso necesita una verdad para ser enfrentado. Si no se encuentra una verdad para enfrentar eso, entonces eso sigue en medio de la gente, en medio de la sociedad, ¿sí? Entonces, veo que hoy en día ya no están pasando tanto los ladrones que le roban a la gente, sino la gente que agarra a los ladrones y le dan flor de paliza. Ahora es al revés. En vez de mostrar a los ladrones que roban, muestran a la gente que atrapó al ladrón. Y le dan una paliza. ¿Sí? Hasta ahora no mataron a ninguno. Bueno, habían matado a uno creo que el año pasado, no me acuerdo. Pero cada vez hay más gente que está atrapando ladrones. Motochorro, como le llaman, ladrones de negocio, ladrones de arrebato de la calle, que roban las carteras, las mochilas, los celulares, y por ahí hay algún vecino y otro, entonces se dan cuenta, lo corren, lo agarran y lo tienen en el suelo, y hasta que llega la policía la gente está cansada porque no hay justicia, entonces la gente quiere hacer justicia, y todo el mundo, y nadie sabe qué hacer, cómo solucionar ese problema. Bueno, ¿ve? Ahí hay un problema ya. Porque la justicia la tiene que hacer la autoridad como manda Dios. La autoridad no hace justicia, mira para otro lado, no hacen lo que tienen que hacer, la gente se da cuenta que nadie hace justicia, se cansan porque hay ilícito todo el tiempo, la gente intenta hacer justicia, después resulta que ponen presa a la gente que atrapó el ladrón. Es toda una ensalada que no se sabe cómo salir, es un lodazal, ¿no? Es un lugar lleno de lodo, de barro, una ciénaga donde la gente está viviendo, aquí en muchas partes del mundo también, otros conflictos, y entonces nadie sabe cuál es la forma de que todo eso se encamine y se solucione. Bueno, para que todo eso se encamine y se solucione, ¿sí? Hace falta una verdad. Si no se tiene una verdad la suficientemente aceptada como verdad, primero tiene que ser verdad. Si no es verdad, no va a solucionar nada. El mundo va a seguir igual, y lo que hoy se solucione, mañana va a aparecer después otro problema y otro problema y otro problema, porque el tiempo avanza, la sociedad va viviendo diferentes cambios que van ocurriendo, no solo por esto de la pandemia, de esta gran mentira que le hicieron creer al mundo, sino por otras cosas que van a surgir, por la maldad que hay en el corazón de la gente, por lo mismo de siempre, como no se solucionan esos males humanos, como dice Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, y eso contamina al hombre, quiere decir que lo arruina, ¿sí? Lo degrada, y entonces la sociedad después es afectada, porque los hombres son los que forman la sociedad, ¿no? Por eso no hay problemas en la luna, ¿vio? No hay problema en la luna, ¿no? ¿Usted escuchó alguna noticia? ¿Mataron a alguien en la luna? En la luna, sí, la luna. ¿Salió algo en el noticiero? Hubo un robo en la luna, asaltaron hubo una violación en la luna, violaron unas mujeres, no. ¿Asaltaron la casa de un importante político en la luna? No pasa nada en la luna, ¿no? ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque no hay seres humanos, pues. Todavía no pasa nada. El día que vayan ahí a vivir 3, con 2 nomás que vayan a vivir a la luna, ya va a aparecer en el noticiero. Uno asesinó al otro. Está perfecto. Bueno, tampoco pasa nada en Marte, en ese planeta donde quieren ir. Claro, si todavía no hay seres humanos, espere que lleguen ahí, va a ver. Las noticias van a venir de ahí también.
Porque para cuando lleguen el internet y las ondas van a estar tan avanzadas y los aparatos y los satélites que van a armar los hombres para ir a Marte, van a transmitir las noticias, pero al segundo, como las vemos acá de cualquier parte del mundo, ¿sí? Al instante van a llegar, cuando mucho tardarán 10 minutos, pero ahí nomás la va a tener. Mientras se cebó, calentó la pava para tomar unos mates, ya le llegó la noticia de Marte. Homicidio, asesinato, robo, violaciones, bombardeos, ¿sí? Basta que llegue el hombre y ahí aparece el problema. Mientras no está el hombre, está todo tranquilo. Ahí está tranquila la Luna, ahí está tranquilo el planeta Marte. Al Sol, por supuesto, nunca le van a ir a hacer nada, porque el Sol dice, vení nomás. Vení nomás, dice el Sol. 5, no sé cuántos millones de grados hay ahí en la superficie del Sol. Bueno, ahí no pueden hacer nada. Todo esto lo digo para que entienda que si no hay una verdad, todo ese mal que hay en los corazones, todos esos malos pensamientos, no se solucionan y por lo tanto eso agrava al conjunto, a la sociedad, a los países, a las ciudades, y obviamente nunca se puede quitar. Si no hay una verdad, eso no sale. Tiene que haber una verdad. Entonces eso se puede encauzar, es decir, se puede solucionar. Se puede solucionar la envidia de los hombres, se puede solucionar la venganza, el deseo de venganza, se puede solucionar la mentira, el engaño, todas esas cosas tienen solución. Esa verdad es la palabra del Señor. Es la única verdad que hay. Entonces, cuando el mundo rechaza esa verdad, entonces no tiene dónde ir a buscarla. Cuando el mundo, la gente, la sociedad, los partidos políticos, las organizaciones humanas, la cultura humana, la literatura humana y todo lo que la ciencia humana, si en todo ámbito se rechaza esa verdad que es la única que hay, la palabra del Señor Jesús, palabra de Dios, entonces no hay dónde ir a buscarla, no hay otro lugar, no hay otra fuente, nadie más la tiene Cristo. Por eso Jesús le decía a los que habían creído en Él que tenían que permanecer en su palabra, si no, no pueden, nunca van a ser discípulos de Él. Eso es para nosotros los que estamos en el camino, debemos permanecer, ¿sí? Es no aceptar otra verdad. No hay otra verdad que no sea la que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, ahí ese es como un océano donde debemos navegar, ¿sí? La palabra del Señor. Ahí podemos andar todo el tiempo. Y no es necesario recurrir a otra fuente que tengan los hombres. Solo así se puede ser discípulo del Señor. Uno debe ser alimentado por esa verdad, debe ser transformado por esa verdad, debe ser limpiado por esta verdad, por esta palabra, como dice Jesús. Y por eso la insistencia de una y otra vez, estar delante de la palabra del Señor. No como una cosa mágica, sino como la verdad que debe ser guardada. Y ella va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y hablando con estos judíos a los cuales Jesús les decía, bueno, muy bien, creyeron en mí, pero tienen que guardar mi palabra, porque si no, no pueden ser mis discípulos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre, porque Jesús les estaba hablando de que no lo querían aceptar como lo que él decía, que era el Hijo de Dios, que es el único que les puede dar libertad. Ellos dijeron como excusa que eran hijos de Abraham, que eran judíos y por lo tanto no eran esclavos de nadie. Bueno, los judíos siempre creyeron o se desviaron. Cuando se desviaban de lo que Dios decía, se creían una raza superior. Es más, ellos creían que eran más que humanos, casi, ¿no? Que el resto de la gente que no era judía no era exactamente la misma raza humana que ellos.
Por supuesto que estaban equivocados, no era así. Dios hizo de un solo hombre todo el linaje de la tierra, hizo a todos los hombres de un solo hombre que formó, de Adán y de Eva. Solamente había elegido el pueblo de Israel para darle su palabra, para que los profetas trajeran la palabra del Señor a ese pueblo, para mostrarle su ley y para una serie de cosas, para que llegara el Mesías. Y ellos se creyeron superior. En este punto están hablando con Cristo, diciendo diciéndole a Cristo que ellos son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham, mejor dicho, y por lo tanto tienen esa categoría humana casi superior, ¿no? Y por lo tanto no se consideraban esclavos, sino el mejor grupo de humanos que podía existir sobre la tierra eran ellos, según ellos eran ellos. Y entonces le respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Wow, qué guau. Bye, qué cosa. Bueno, qué exclamación. Nuestro padre es Abraham. ¿Cómo nos vas a venir a decir que somos esclavos? ¿Esclavos de qué? Somos la mejor raza que hay en este planeta, los hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: y si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras de Abraham. ¿Por qué les dijo eso? Porque Abraham enseñó la fe. Porque Abraham, que se le llama el padre de la fe en la Biblia, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al haberle creído a Dios, Abraham inició, no es el único que usó la fe, por supuesto que no, Noé también tuvo fe. Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, también tuvo fe. Pero Abraham fue llamado por Dios. Dios le da promesas a Abraham. Dios empieza a revelarle muchas cosas a Abraham. O sea, en ese trato que Dios tiene con Abraham, es ahí donde Abraham pone la fe en todo lo que Dios le dice. Que no era una sola cosa, eran muchas. Le prometió la tierra por donde él iba a pasar como extranjero. Le prometió una descendencia de millones y millones de personas, de su descendencia, de quienes nacieran después de él, los que nacieran de él. Le prometió que de esa descendencia habría reyes, príncipes, naciones. Le prometió el Mesías de ese pueblo que formaría Abraham y su esposa. Vendría el Mesías, le prometió todo ese territorio, le prometió la restauración de quienes iban a ser sus hijos, que iban a estar esclavos 400 años, y luego le dio un montón de promesas. Tus hijos serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar, en multitud que nadie las podrá contar. Bueno, tantas promesas le dio, y Abraham tenía que creerla, porque no tenía ni siquiera dónde poner un pie, no tenía nada, no tenía territorio, no tenía un terrenito, no tenía nada. Lo único que pudo tener fue un pequeño lote que compró para enterrar a Sara, su esposa, cuando falleció. O sea que lo único que compró fue una tumba, ¿sí? Un lugar para hacer ahí la tumba de su amada esposa cuando ella falleció. Pero eso fue cuando ya era muy anciano. No tuvo nada, no tuvo un territorio, no tuvo un terreno, pero Dios le prometió toda una nación. Le prometió todo un pueblo, le prometió miles y miles y millones de hijos. Le prometió reyes de su descendencia, le prometió príncipes, le prometió poderosos. Le prometió grandes cosas a esos hijos que iban a salir de él. La libertad de un tiempo de esclavitud que iban a pasar. Prometió guardar a su simiente siempre. Prometió un pacto eterno con su simiente. Bueno, todo eso se lo prometió, y Abraham lo escuchaba, y la Biblia dice que le creyó. Pero particularmente todo eso estaba en una sola promesa, que era que Dios le iba a dar un hijo natural con su esposa.
Todo eso era a partir de su hijo Isaac. Abraham no tenía hijo y Dios le dice, yo te hago toda esta promesa, todo lo que te estoy diciendo yo lo voy a cumplir. Y Abraham dice, bueno, pero no tengo hijo. No te haga problema, también te voy a dar un hijo. Entonces, cuando te dé el hijo, con tu esposa, que ya la esposa siempre había sido estéril, ya no podía quedar embarazada porque era muy anciana, tenía 90, casi 90 años, y nunca pudo tener un hijo, así que ya no tenía ninguna posibilidad. Entonces Dios le dice, no, yo también te voy a dar el hijo con Sara, tu mujer. De ese hijo ahí van a cumplirse todas las promesas que te estoy dando. Esa promesa de que Dios le daría un hijo para que todas las demás promesas se cumplieran, porque sin hijo, ¿qué promesa se va a cumplir? La primera promesa tenía que ser tener un hijo natural con su esposa Sara. Si no tiene hijo, ¿qué descendencia va a tener? Se va a morir y no tiene hijo. ¿Quién va a heredar un territorio que le pertenezca a Abraham si no tiene hijo? Se muere Abraham y se acabó todo. El que cuidaba, el que era su mayordomo se iba a quedar con todo, porque al morir Abraham, después moría Sara, no quedaban descendientes. El mayordomo se quedaba con todo. Pero Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Así que lo que Abraham le cree a Dios, y Dios se lo cuenta como justicia, es la promesa de que le iba a dar un hijo natural con su esposa, aún siendo estéril y muy anciano los dos, y que de ese hijo vendrían después el cumplimiento de todas las demás promesas. Ahí es donde Abraham pone la fe. Por eso se le llama padre de la fe. No es el único que usó la fe en esa época, antes también la habían usado, pero él la usó sobre una promesa muy grande que Dios le estaba dando y que de esa promesa derivaban muchas otras más promesas. Hasta la promesa de que vino el Salvador y nosotros ahora estamos predicando ese Salvador. Por eso se le llama el padre de la fe. Entonces Jesús le dice, bueno, si fueran hijos de Abraham, ustedes harían lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creerle a Dios. La obra de Abraham fue creerle a Dios. Confiar en todo lo que Dios le dijo, que lo iba a hacer, aun cuando él no vería muchas de las cosas que Dios le prometió. Pero él le creyó igual. ¿No le resulta incómodo a usted creer cuando sabe que no va a haber nada de eso que está creyendo? No es fácil, ¿no? Pero Abraham lo hizo. Lo único que vio Abraham fue a su hijo Isaac nacer del vientre de su esposa Sara, que era muy anciana y estéril. Eso lo vio con sus ojos. Pero la tierra prometida no la vio nunca. La vio porque andaba por ahí, pero nunca tuvo ni un terrenito. Nada, todo era ajeno. Esa tierra Abraham no la vio. No la vio como suya. Porque Dios se la prometió a su descendencia, no a él, a los que vendrían después de él. Pero tenía que creerlo igual, porque su descendencia la iba a tener si Abraham creía. Así que creyó sobre algo que nunca iba a recibir él, sino su descendencia. Creyó que iba a tener parientes que iban a ser reyes y príncipes, y nunca los vio. No los vio. Eso vino mucho después. Creyó que toda su descendencia iba a ser millones de personas y que se iban a formar naciones, no solo la de Israel. Iban a ser fundadores de otras naciones también, o parte de la fundación de otras naciones también. Y eso nunca lo vio. Sin embargo, fue una promesa que se le hizo y él la creyó. Bien, por eso se llama el padre de la fe, porque es alguien que te puede enseñar, de acuerdo a cómo uno lee la vida de Abraham, a confiarle a Dios. Se le prometió muchas cosas, pero no todas esas cosas Dios le dijo que la iba a ver con los ojos. Sin embargo, le dijo que la creyera igual. Interesante, ¿no? Bien, cuando usted, el Señor, le dice que crea, y aunque alguna de esas cosas no la va a ver usted, la va a ver otro, usted se incomoda, no se puede alegrar, entonces olvídese de Abraham. Porque Abraham sí le creyó a Dios.
Vio parte de lo que Dios le dijo y otra parte no lo vio. Porque la fe es así. Uno siembra, otro riega, otro cosecha. Jesús dijo a los discípulos, ustedes están entrando en el trabajo que empezó otro. Otro lo empezó y ustedes lo están siguiendo. Así que el que lo empezó no vio la parte que estaban haciendo ahora los discípulos. Y así es el Señor. Bueno, entonces si ustedes fueran hijos de Abraham, tendrían fe como tiene Abraham. Le creerían a Dios, por lo tanto me creerían a mí, porque eso es lo que él estaba diciendo, que era enviado de Dios. Y además hijo de Dios y Dios mismo. Pero ahora procuráis matarme, dice, a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham oyó la verdad de parte de Dios que se la proclamó y se la dijo, y Abraham creyó. Entonces, yo estoy haciendo algo similar a lo que hizo Abraham y ustedes me dicen que son hijos de Abraham, entonces lo conocen poco a Abraham, porque Abraham habló lo que escuchó que Dios le dijo y lo transmitió a sus hijos, a sus nietos. Lo que oyó de Dios, la verdad de Dios que él oyó, la transmitió, la habló y la creyó. Yo estoy haciendo lo mismo, dice, yo soy quien les estoy hablando, la verdad de Dios, y ustedes me quieren matar. Entonces, por lógica, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, creerían a la verdad de Dios como Abraham creyó a la verdad de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús. O sea, mi padre no es el padre de ustedes, porque si no me creerían. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora se fueron más arriba. Primero dijeron que Abraham era el padre de ellos, y ahora como Jesús los está acorralando y les está demostrando que son mentirosos, porque si fueran Abraham el padre de ellos, le creerían a Cristo, porque harían lo mismo que hizo Abraham. Entonces ellos, para escabullirse, dicen, nosotros tenemos un padre que es Dios. Ahora ya se fueron, ya dejaron lo terrenal, ya dejaron a un humano como Abraham, que vivió en la tierra, y se fueron hasta el cielo. Somos hijos de Dios. A ver cómo ahora Cristo se las arregla para seguir demostrándoles que ellos están equivocados. Se defienden ubicándose en una posición casi de seres humanos divinos, ¿no? Hijo de Dios. Si vos decís que soy hijo de Dios, ¿qué sos? O sea, nosotros no somos hijos de Dios porque tenemos divinidad. La Biblia dice que por haber recibido y haber creído en Jesucristo, se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, se nos ha hecho nacer por el Espíritu Santo porque hemos creído en Jesucristo. No porque tenemos una naturaleza divina. No, tenemos la misma naturaleza de siempre. Pecadora, pero que tiene dentro una criatura nueva. Que es la que va creciendo y se va perfeccionando de día en día. Entonces, Jesús les contesta cuando ellos le dicen que son hijos de Dios y que ese es su Padre. Entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo, dice Jesús, de Dios he salido y de Dios he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios, me ha enviado. Y Jesús les hace una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y el mismo Jesús contesta, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Ellos no querían escuchar lo que Jesús decía. Jesús les dice que el Padre de Él, que lo envió, es Dios. Y si ellos hubieran conocido a Dios, entonces amarían a Cristo. Porque Cristo está diciendo la verdad. O sea, Jesús no está tratando de convencer de que Él es algo que no es,
sino que está declarando quién es. Él está aseverando quién es. Jesús no está haciendo una trampa con sus palabras. Una cosa es que usted quiera un farsante, por ejemplo, un engañador, trata de convencer a otra persona de algo que no es. Por ejemplo, un falso abogado, un falso médico, un falso arquitecto, ¿no? Un falso contador, un falso escribano. Entonces tiene que hacer artilugios y trampas y patrañas para convencer al otro de algo que no es. Pero Jesús no está tratando de convencer a los judíos de algo que Él no es. No, Él es el Hijo de Dios. Y Él vino aquí enviado por Dios el Padre. Por lo tanto, está diciendo exactamente la verdad. Y esta gente no lo quiere escuchar. Si ustedes fueran hijos de Dios, si el Padre de ustedes fuera Dios, entonces estaríamos hablando y nos estaríamos reconociendo. Bueno, por lo menos ustedes me conocerían a mí, dice Jesús. Yo sí los conozco a ustedes, porque Jesús conocía a todos los hombres. Pero ustedes no logran conocerme a mí. Y Jesús le dice que Él no es un hombre que vino a hablar y sobresalir sobre el resto, o a presentarse con credenciales que no son reales para hacerse pasar por quien sabe qué. No, Él vino de Dios, o sea, yo no vine de mí mismo. Lo que está queriendo decir que no es un hombre que se le ocurrió levantarse y empezar a hablar una doctrina. Se levantó un día y dijo, voy a hablar al mundo, voy a sorprender a los pensantes, a los sabios, hago algunas cosas poderosas. No, Jesús no es ese tipo de persona. Jesús vino enviado por Dios. Dios lo envió. Él estuvo en la tierra porque Dios lo envió. Y eso es lo que Él dice permanentemente. A mí me envió mi Padre, ¿sí? Que es Dios. O sea, si ustedes amarían a Dios, me reconocerían. Es lógico, porque estamos amando algo que Dios ha presentado aquí en el mundo. Si amamos a Dios, amamos lo que es de Dios. ¿Acaso los argentinos no aman las cosas que son de la Argentina? No queremos que nos saquen las cataratas del Iguazú, tampoco queremos que nos saquen las montañas hermosas que tenemos, el Aconcagua es nuestro, ¿no? No nos gusta que nos saquen las Malvinas, como nos sacaron, porque son nuestras. Bueno, los argentinos aman lo que es de los argentinos. Mal o bien lo aman. Es su territorio, es su nación, son sus cosas y las quieren. Si encontramos un yacimiento de oro, es nuestro, así que no lo toquen. Bueno, entonces los que son de Dios aman las cosas que son de Dios. Si Cristo fue enviado por Dios, entonces ellos, si fueran gente que ama a Dios, se hubieran dado cuenta y hubieran amado a Cristo, pero no lo logran amar. Usted ama a Dios, entonces va a amar a Cristo. Usted ama a Dios, entonces va a amar la palabra de Dios. Usted ama a Dios, entonces va a amar lo que verdaderamente es de Dios. La iglesia de Dios y los hijos de Dios. Y no va a amar lo que no es de Dios. Por lógica, por simple contraposición, así tiene que ser. No estoy hablando de amar y odiar, porque esa palabra que Jesús dice, me amaríais a mí porque soy de Dios, significa la aceptación de las cosas que son de Dios porque son de Dios. ¿Sí? No estamos hablando de amar y odiar. Estamos hablando de amar en el sentido de que se reconoce y se acepta algo por la naturaleza que tiene. Usted ama la bandera argentina. Usted, si quiere colgar una bandera en su casa, va a colgar la argentina porque usted es argentino. No va a colgar la bandera de Japón. No porque odia a los japoneses. No. Porque su naturaleza es argentina. Usted es argentino.
el territorio donde tiene los pies es argentino. Hay una naturaleza que le demanda algo. No pongo la bandera argentina por odio a los japoneses. No. Pongo la bandera argentina porque hay una naturaleza en las cosas que indica eso, que es la aceptación de eso. Tampoco va a querer que su hijo vaya a una escuela donde la bandera que levantan a la mañana sea la bandera de Japón. Usted le va a decir, no, mi hijo tiene que ir a una escuela donde la bandera sea argentina, porque él es argentino, aprende la historia argentina, estudia con maestros argentinos, pagamos impuestos acá en la Argentina, o sea, todo tiene que ser con esta nación. Así que no pongan una bandera japonesa. ¿Sí? Bueno, entonces, si son de Dios, ustedes llamarían lo que es de Dios. Yo vine de Dios, dice Jesús. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Cuando Jesús habla, y es más, cuando nosotros también escuchamos la palabra de Cristo, ¿Cristo quiere que yo entienda lo que leo? Sí, se lo dijo Felipe el eunuco. Si estás leyendo y no entendés, bueno, te voy a explicar. Cornelio fue a explicar el Evangelio. Pedro fue a explicar el Evangelio a la casa de Cornelio, porque no entendía bien el Evangelio. También Pedro explicó el Evangelio cuando se empezó a predicar en Jerusalén. Esteban explicó el Evangelio cuando fue acusado falsamente para matarlo. Pablo explicó el Evangelio un montón de veces cuando lo arrestaron, cuando le demandaban de qué era lo que hablaba. Y así. Entonces cuando Jesús habla y yo no entiendo, tengo que pedir que pueda entender, porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Qué es lo que no entiende cuando Jesús habla? Bueno, si no le importa entender, entonces es porque no puede escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no se puede escuchar la palabra de Dios? Por algo muy peligroso. Jesús le dice, ¿por qué no pueden entender lo que digo? No lo pueden entender, yo les voy a decir, dice Jesús, porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, les molesta la verdad que Jesús proclama. Molesta. Entonces, como la verdad se proclama con palabras, también con hechos, pero con hechos no se puede definir. Con palabras sí se puede definir una verdad. ¿Sí? Con palabras se puede definir una verdad. Los hechos pueden mostrar una verdad, pero las palabras definen la verdad, la explican. Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo, por eso no podían escuchar las palabras de Cristo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, ya directamente se lo dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque querían matarlo, Jesús sabía que lo querían matar. A pesar de que habían creído, después ya se pusieron tan irritables cuando Jesús siguió hablando, que finalmente ya empezó a gestarse otra vez en el corazón de esta gente, y algunos más que andaban ahí alrededor, de querer matar a Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue homicida desde el principio? Satanás. Y no ha permanecido en la verdad. Nunca permaneció en la verdad. Fue creado y directamente se enfrentó con Dios, con su propio creador. Satanás fue así desde el principio. Fue creado y se rebela inmediatamente contra Dios, siendo mentiroso y homicida y malvado. Él gestó todo: la maldad, la mentira, el homicidio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, el diablo, habla mentira, dice. Por lo tanto, habla de lo suyo, habla de lo que él es. Cuando habla mentira, de suyo habla. Jesús está diciendo, cuando el diablo habla mentiras, porque siempre habla mentiras, está hablando su propio mensaje. Porque él es el padre de la mentira. Él inició la mentira. Satanás, el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice Jesús. O sea, ustedes son de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre queréis hacer porque me quieren matar, por lo tanto son homicidas, y el diablo es homicida desde siempre, además es mentiroso y cada vez que habla, habla mentira, y además es padre de mentira, es el iniciador, el que gestó la mentira, el que gestó la maldad. Y yo digo la verdad y no me quieren escuchar, dice Jesús. ¿Quién de vosotros? Jesús los desafía y le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Muéstrenme, pongan sus argumentos y díganme dónde está mi pecado. Muéstrenme mi pecado, le dice Jesús. No tiene pecado, pero él los está desafiando. Porque si no hay pecado en Cristo, tampoco hay mentira. Él dice que habla verdad. Entonces, mentir es un pecado. Y Jesús les está diciendo, ¿dónde está mi pecado? Muéstrenmelo. Si no logran mostrarme mi pecado, tampoco logran mostrarme que soy mentiroso, porque mentir es pecado. Entonces, si no logran demostrarme que yo estoy mintiendo, como ustedes dicen, entonces lo que están haciendo es demostrando que no tengo pecado. Si no tengo pecado, por lógica no estoy mintiendo. Entonces, por lógica, estoy diciendo la verdad, porque no estoy mintiendo, porque no me pueden decir dónde está mi pecado. Y entonces, ¿por qué no me creen? ¿Sí? ¿Quién de vosotros señala mi pecado? Bueno, entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es una buena pregunta. Es una buena reflexión. Porque la gente no le quiere creer a Cristo. Bueno, la que no se convirtió porque todavía no se arrepintió y su corazón está endurecido, por lo tanto no le cabe la verdad en sus oídos. Pero aquellos que están en el camino del Señor también les cuesta creer la verdad que proclama Jesucristo en la palabra del Señor. Les cuesta leer, les cuesta creer, que dice verdad. Les es más fácil creer cualquier fábula que le cuente un hombre, que dice cualquier historia. Abre la boca, dice Dios por ahí, el Altísimo, el Señor, y después dice cualquier tontería y le creen, cuando en realidad las palabras de Cristo están escritas y uno las puede revisar todo el tiempo que quiera. Y proclama una enseñanza y proclama una verdad el Señor, verdades eternas, enseñanzas que son eternas. Bueno, algunas son para el tiempo que estemos en la tierra, por supuesto, pero las consecuencias son eternas. El galardón va a ser eterno por obedecer su palabra. La recompensa también. Y sin embargo, no le quieren escuchar. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿En qué lugar de la Biblia Jesús dice una mentira? En ninguno. ¿Y entonces por qué no le creen? ¿Por qué no le creen? ¿Por qué no le creen? Bueno, porque no son de Dios. Es fácil deducirlo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Usted es de Dios? Entonces oye la palabra de Dios y dice amén. Es así como dice el Señor. Cuando el Señor me dice que soy mentiroso, cuando el Señor me dice que soy engañador, cuando el Señor me dice que no soy temeroso de Él y de su palabra, cuando el Señor me dice que no estoy sirviéndole, el Señor siempre dice la verdad. El Señor siempre dice la verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso es una sentencia. ¿Sí? Ustedes no son de Dios, por eso no pueden escuchar las palabras de Dios. Y esta gente reacciona, por supuesto, a semejante sentencia. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes demonio, estás endemoniado? Habían empezado creyendo, luego lo cuestionan, lo enfrentan, lo rechazan y ahora lo acusan de estar endemoniado a Cristo.
por no querer escucharlo, Jesús les dijo la verdad. Ustedes no escuchan mis palabras porque no son de Dios. Y ellos le dicen, no te escuchamos porque sos un endemoniado. Y Jesús le respondió, yo no tengo demonio. Por supuesto que Jesús no tiene demonio. Y lo tenía que decir porque esa es la verdad. Antes honro a mi Padre. Lo que yo hago es honrar a mi Padre. Y ustedes me están deshonrando a mí. Porque le están diciendo que tiene un demonio. Cosa que no corresponde, porque eso no es verdad. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Y le están diciendo que tiene un demonio. Lo mismo hace mucha gente cuando piensa que Jesús está equivocado en sus enseñanzas. O que sus enseñanzas son demasiado exigentes o duras. O que no se pueden llevar a la práctica. Lo mismo le están diciendo. Jesús está equivocado. Lo cual significa decirle a Jesús que está endemoniado. O que está en tinieblas. O que no sabe lo que dice, no sabe lo que enseña. O que no es el Hijo de Dios realmente. O que es un mentiroso. Cuando usted no acepta una enseñanza de Cristo, cuando yo no quiera aceptar una enseñanza de Cristo, cuando cualquiera no quiera enseñar una enseñanza de Cristo, también está deshonrando a Cristo. Nos conviene arrepentirnos y aceptar todas las enseñanzas de Cristo. Yo debo cambiar, no las enseñanzas de Cristo. Yo debo ser cambiado y transformado y no las enseñanzas de Cristo. Por eso debo ser golpeado una y otra vez por las enseñanzas de Cristo. Hasta que sea cambiado, hasta que sea transformado, hasta que cambie. Y ustedes me deshonran, le dijo Jesús. Yo honro a mi Padre. Yo no tengo demonios, yo honro a mi Padre, dice Jesús. Y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Ya Jesús lo había dicho, que Él vino, pero no está buscando su gloria, sino la gloria del Padre, que lo envió a Él. Por eso Él es verdadero, porque no está buscando su propia gloria. No tiene un interés egoísta y orgulloso Jesús. No es ese tipo de persona. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y vino a honrar al Padre y a dar gloria al Padre. Nunca buscó su propia gloria al Señor Jesús. Hay quien busca su propia gloria, dice, y juzga. Y se está refiriendo a Dios el Padre. Por eso agregó, y juzga. Dios busca su propia gloria y juzga. Así que, ay del que se ponga en contra de todo aquello que da gloria a Dios. Porque se está oponiendo a Dios. Y Dios sí que busca su propia gloria. Busca ser glorificado, busca ser conocido, busca ser honrado, ser exaltado, ser alabado, ser proclamado, ser conocido, poner en paz a los hombres con Él, y todo el que se oponga a eso está bajo un juicio de Dios, bajo un proceder severo de la voluntad de Dios sobre su persona. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Qué linda promesa. ¡Chao, muerte! Si usted guarda la palabra del Señor, la muerte va a ser nada. Como algo que no se ve, ¿vio? Como algo que no... Lo que no se ve no te molesta. Lo que no podés percibir. Jesús habla de ver como algo que está muy relacionado con uno, que alguno de los sentidos lo capta. Pero Jesús dice, el que guarda mi palabra, el que cree al que me envió, el que cree en mí, el que escucha mi palabra, nunca verá muerte, la muerte será nada para el que cree en Jesucristo. Como algo que no se puede, algo que no vas a casi percibirlo. Algo que casi ni te toca, ¿no? Algo que no se ve es algo que no se percibe. Tenemos 5 sentidos, el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Con esos 5 sentidos percibimos todas las cosas. Y Jesús dice, no verá muerte el que guarda mi palabra. Y casi ni cuenta te vas a dar. Así que ponete contento si sos verdadero hijo de Dios. Que cuando venga la muerte... vas a decir, uy, ¿qué pasó?
Ni cuenta me di. Pasé para el otro lado, ahí está el Señor esperándome. Aleluya. Ni cuenta me di. Bueno, entonces los judíos, usted dice, ¿y cómo sabe que es así? Bueno, lo está diciendo Cristo. No ver muerte significa no ver muerte. No quiere decir que no voy a morir. Por supuesto que el cuerpo este se va a morir. Pero al que no cree en Jesucristo lo atormenta la muerte. Es decir, que lo agarra antes de llevárselo, mientras se lo está llevando. Y cuando terminó de pasarlo para el otro lado, ay, ay, ay. No lo suelta. Al incrédulo la muerte no lo suelta. No lo suelta hasta el día que el Señor resucita a esa gente para ir a condenarlos y llevarlos al infierno. La muerte no lo va a soltar. En cambio, los hijos de Dios, la muerte no lo va a tomar. No los va a atrapar. ¿Entiende? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? No entendían nada. Jesús no hablaba de que nunca iban a morir las personas que creyeran en Él, sino que la muerte no los va a absorber, como dice Pablo, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. O sea, Jesús logró la victoria sobre la muerte, por lo tanto, ese poder que la muerte tiene le fue quitado. No puede hacer lo que quiere con los que creen en Jesucristo. La muerte no puede hacer lo que quiere con los hijos de Dios. No los puede retener, no puede ni siquiera intentar en el momento de la muerte dirigir a los creyentes que mueren, porque eso lo hace directamente Cristo cuando partimos. Sin embargo, con los incrédulos, la muerte los retiene, los encarcela, para que entienda. Y a nosotros, los hijos de Dios, la muerte no puede hacer eso. Y Jesús le respondió y le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, porque le habían preguntado, ¿quién eres que dices que no te vas a morir? Si yo me glorifico a mí mismo, y que no van a morir los que creen en ti, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Ya lo había enseñado más antes, en este mismo evangelio. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Cómo iba a glorificar el Padre a Cristo? Levantándolo de entre los muertos. Lo iba a glorificar de esa manera. Y ascendiéndolo otra vez al trono divino, a donde Jesús está y donde siempre perteneció. Le iba a dar el nombre sobre todo nombre, le iba a dar el poder sobre todo, le iba a dar todo. Todo ha sido entregado en las manos de Cristo. Dios, el Padre, glorificó a su Hijo, porque su Hijo hizo la obra sin pecado, murió, rescató a los pecadores, al tercer día el Padre lo levantó y lo glorificó. Esa gloria sí era la que Cristo sabía que iba a recibir, no de parte de los hombres, sino de parte de su Padre. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no lo conocéis. Dicen que es el Padre de ellos, pero no lo conocen. Mas yo le conozco. Jesús dice, yo conozco al Padre. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Es decir, ellos decían que le conocían, pero que era el Padre, pero no lo conocían, por lo tanto están mintiendo. Jesús dice que es el Padre, pero él sí lo conoce y lo tiene que decir, porque si no lo dice, también sería un mentiroso. Él es mi Padre, el que me glorifica, Él es Dios, el que me envió, y yo lo conozco. Y guardo su palabra, cumplo toda su voluntad, dice Cristo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, de conocerme. Y lo vio y se gozó. Y entonces ellos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, el que hablaba, aquel que habló con Abraham todo el tiempo, mientras le daba las promesas, que hasta un día apareció con un cuerpo visible, el Señor, para estar en la tienda de Abraham y comer con él. Ahí fue donde le prometió un hijo y donde Sara se rió cuando escuchó la promesa. Ese día también el que estaba ahí era el Señor. Todo lo que Abraham escuchó de la boca de Dios es este Cristo que nosotros ahora conocemos. Él es el que en el Antiguo Testamento le dice a Abraham las promesas. Y él es el que Abraham conoció. Por eso dice, Abraham se gozó de ver mi día, de conocerme, de escucharme, de ver que mis promesas yo las cumplo, las llevo adelante, porque le dio un hijo, porque sacó la esterilidad de la matriz de Sara, porque guardó su descendencia, porque vio que él le proveyó ese cordero cuando tenía que sacrificar a Isaac y Dios le proveyó cordero para sí, dando a entender que también proveería el cordero que quitaría el pecado del mundo. Bueno, Abraham conoció a Cristo. Lo conoció como conoció a Dios en aquel tiempo cuando le dio las promesas. Ese que conoció a Abraham es Jesús. Sí, lo que pasa es que no tenía ese nombre antes. Y estos judíos no la quieren entender. ¿Sí? Antes que Abraham naciera, yo ya existía. Está diciendo, yo soy antes que Abraham. Yo soy el que habló con Abraham. Yo soy el que le dio las promesas a Abraham. Yo soy el que le cumplió las promesas a Abraham. Fui yo el que le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara padre, que dejara tierra, que dejara todo y que fuera donde yo le mostraré. Yo soy el que le prometí la tierra, yo soy el que le prometí la descendencia. Soy yo. Estaba diciendo Jesús. Y ellos ni siquiera tenían la buena intención de decir, ¿por qué no nos explica un poco mejor? Porque no entendemos. Ni siquiera esa delicadeza. Porque Jesús dice que su corazón no amaba a Dios. Su corazón no se interesaba por las cosas de Dios. Así que usted interésese por las cosas de Dios. Pregúntele a Dios. Ore a Dios. Humíllese delante de Dios. Conozca a Dios. No se quede con imaginarse un Dios. Porque va a ser igual que estos judíos, hijos del diablo. No, nosotros tenemos que tener todo el lugar de nuestra alma y corazón para que la palabra de Dios llegue ahí. Una y otra vez, una y otra vez. Hasta que entendamos, hasta que comprendamos, hasta que nuestra mente se ponga tan en línea y en acuerdo con la verdad revelada en las Escrituras que el gozo nos llene y podamos servirle al Señor y poner por obra su palabra. El último versículo dice, tomaron entonces piedras. Qué linda manera de responder a la verdad, ¿no? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, por en medio de donde estaban, que lo querían matar, parece que Jesús hizo algo para esquivarlas. Obviamente Jesús no iba a dejar que lo maten en ese momento ni de esa manera, no era la forma en que Dios había determinado que fuera, así que no dejó que le tiraran piedras, por lo tanto se corre el Señor, se esconde, dice acá, pero no se esconde de cobarde, se esconde del ataque de esas piedras que iban a provocarle un daño cuando no tenía que ser ese el momento todavía. Por lo tanto el Señor se corre de la escena de las posibles pedradas, sale del templo y atraviesa exactamente luego el lugar donde los judíos estaban y se va. No se va escondido, se va públicamente. Pero evita las piedras, evita las pedradas, porque no era el momento. Una sola pedrada lo podía matar a Jesús. Una sola pedrada en la cabeza lo podía matar. Por eso el Señor esquiva las pedradas, sale del templo y atraviesa el lugar por donde estaban todos estos judíos que no lo querían bien.
Así que hay que tener mucho cuidado de cómo se responde a las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Si con un corazón abierto, humillado, deseoso de conocer la verdad, de ponerla por obra, de entenderla, de guardarla, o simplemente rechazándola o siendo rebelde a ella. Cada uno sabe cómo la recibe, cómo la escucha, cómo la guarda, cómo la pone por obra. Vamos a hacer una oración. San Juan capítulo 8 del verso 39 al 59. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego, Señor, que me perdones. Me arrepiento de mis pecados, que tu sangre me limpie de toda maldad, de todo pecado. Te ruego que vivas en mi corazón, que me des tu Espíritu Santo y anotes mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Te doy gracias por salvarme. Gracias, Señor Jesús. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a la enfermedad. Y renuncio a la muerte, como hemos leído. El que guarda mi palabra, dice Jesús, nunca verá muerte. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra eterna. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, les recordamos que estamos congregados los días martes, jueves, sábados y domingos a las 4 de la tarde y también el domingo a las 10 de la mañana. ¿Sí? Martes, jueves, sábado y domingo, 4 de la tarde y también domingo a las 10 de la mañana. En el barrio de Merlo Norte, en la calle Santa Fe, 2540, entre la calle Solanet y la calle La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, donde está la andena y una barrera. Esa barrera es donde empieza la calle Solanet. Siga derecho por Solanet 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, doble a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto en el frente. Y también está, bueno, el nombre de la calle, el número del domicilio. Todo es de fácil visibilidad, no se va a perder. Aquí le esperamos entonces con todos los hermanos, con la gracia y el amor de Cristo para honrar al Señor Jesús. Él está en medio de nosotros cuando estamos reunidos, dice su palabra, porque venimos por causa de Él y por lo tanto Él enviará bendición y vida eterna y estará con nosotros siempre. Que Dios le bendiga a toda la audiencia y confíe en Jesucristo. Pero escuchen, a lo lejos alguien grita, alguien grita. Dame, 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 dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.